Lo de coherente pues viene de compatible con el ser humano, con el disfrute y con la salud. El problema de muchas dietas es que te dura mientras te dura la motivación y abandonas los hábitos y recuperas los kilos perdidos con otros más por la ansiedad que te genera todo ese tiempo de restricción. ¿Cómo una persona que está llevando una dieta sabe si es coherente o no? Al final es sentido común. El Nutri-Score. Es un buen melón. ¿Qué opinas del Nutri-Score? Como buena gallega tengo que decir depende. Errores que es un poco herencia social o que no se desayuna o que se desayuna dulce. ¿Cómo afecta el sueño y el estrés en esa coherencia nutricional? Pues nuestro método gira alrededor de la hormona insulina y sobre la insulina impactan 3 factores que son... Hey, bienvenidos a todos, un podcast más, podcast número 60 ya, bueno, daros las gracias a todos porque hemos llegado a los 1000 suscriptores, ya tenemos todo ese objetivo que queríamos para este año, así que nada, dicho esto, no voy a dar ningún dato más. ¿A quién tenemos hoy aquí? Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a una farmacéutica, nutricionista y creadora de Dieta Coherente, Amil López, que ha escrito ya 8 libros que antes estábamos contando y más de 200 ebooks. Nada, Amil, es un placer tenerte aquí. Si quieres presentarte tú a cámara un poco. Bueno, pues miro para allí, ¿no? Pues yo soy Amil López, soy de Vigo, tengo 3 hijos y como bien decís, pues me dedico a la nutrición, a la oficina de farmacia y mi gran vocación es la educación sanitaria y la formación para tener mejor calidad de vida y mejorar pues nuestra salud y vivir más años con calidad. Vale, antes de empezar siempre tenemos una sección que son las preguntas míticas, que bueno, son 2 preguntas, solo tienes que responder a una, sin decir a cuál. Y las preguntas son, ¿lugar más raro donde has dormido o lugar más raro donde has hecho el amor? Simplemente el lugar. Lugar. No dices a cuál respondes. Una playa. Bien, Perfecto. Bueno, yéndonos un poco más a lo que es el inicio, el por qué te especializaste en esto. ¿Era tu vocación desde el principio, cuando eras joven, o cómo fue? A ver, yo me crié en la rebotica de la farmacia de mis padres, entonces siempre me gustó el contacto con el público y la educación sanitaria. De pequeña nadaba en la selección gallega de natación, entonces tuve el primer contacto un poco con el deporte y el rendimiento y veía pues, que una buena dieta mejoraba pues, el desempeño. Y después de estudiar farmacia me especialicé en nutrición, hice la tesis con enfermos de VIH, que en aquella época, en el 99-2000, era un diagnóstico de muerte. Hoy en día pues ya hay medicaciones que lo han cronificado, pero en aquel momento pues tenía muchos efectos secundarios, tenían pues náuseas, diarrea, tenían lipodistrofia. Entonces un programa de educación nutricional les ayudaba un montón a sobrellevar esos efectos secundarios, a mejorar la adherencia al tratamiento y en definitiva la supervivencia. Y entonces pues me fui volcando y luego pues ya me especialicé en nutrición, luego ya hice la diplomatura, el grado de nutrición humana y dietética y hasta aquí. ¿Y qué te hizo profundizar un poco en lo que vendría siendo hoy en día? Bueno, como se ve aquí también en la pantalla, en la dieta coherente, ¿no? Ese método. Cuéntanos, ¿cómo surgió ese plan? Pues yo siempre tuve interés en dieta sana y siempre pues leía pues distintas fuentes. Con la llegada de internet pues tenía la posibilidad de leer pues muchas más fuentes de información y lo que vi es que había muchas contradicciones. Entonces pues una vez que terminé la carrera, empecé mi actividad profesional, dije pues tengo que buscar un método que sea coherente con la vida, con disfrutar como buenos gallegos, que nos encanta celebrar todo alrededor de la mesa y es parte de la gastronomía que tenemos también en España. Y entonces lo de coherente pues viene de un término griego que es algo compatible con el ser humano, con el disfrute y con la salud. Y a partir de ahí pues fui bebiendo de varias fuentes y me quedé con lo que yo creía que era un poquito más, que tenía más sentido y que era sostenible en el tiempo, porque el problema de muchas dietas, como seguramente luego sale en la entrevista, es que te dura mientras te dura la motivación y luego al final pues acabas tirando todo por la borda, es el efecto ya express y abandonas los hábitos y recuperas los kilos perdidos con otros más por la ansiedad que te genera todo ese tiempo de restricciones. Bueno, a mí te quería preguntar el hecho de cómo una persona que está llevando una dieta sabe si es coherente o no. Vale, pues al final es sentido común, algo que nuestros abuelos, abuelas no hacían, no conocían, pues probablemente es una innovación que a lo mejor no aporta tantos beneficios como podría ser.
Por ejemplo, el tema de las legumbres, los platos de cuchara, que con la globalización lo estamos perdiendo y estamos yendo más a todo alimentos de tercera gama, embolsados, que hasta compramos la tortilla de patatas ya lista para microondas y comer. Pues lógicamente va a ser más sano pues ese plato cocinado a fuego lento, de cuchara, que va a tener más nutrientes, que venía de la huerta de los abuelos, y ahora pues la cadena alimentaria es mucho más larga, los terrenos están empobrecidos y vamos a tener menos nutrientes de calidad en nuestra dieta. Por ello, pues a veces es bueno buscar alguna suplementación orientándonos pues, con algún farmacéutico, un nutricionista, con alguien que nos pueda asesorar. Y todo lo que compramos ya envasado en plástico por el procedimiento térmico que tiene, pues muchas veces los nutrientes pues ya no llegan en óptimas cantidades y lo que llega a veces pues no se asimila tan bien como cuando lo tenemos de la naturaleza. Y hablando un poco de ese tipo de alimentos que estamos ingiriendo, yo quería hacer referencia un poco a la famosísima pirámide alimenticia. Un poco, cuéntanos cuánto de verídico es o realmente si hay algún alimento que tú subirías o bajarías de esa pirámide. A ver, en nuestra tesis, cuando hicimos el programa con los pacientes de VIH, nosotros ya hicimos una innovación en la pirámide alimentaria que yo sigo viendo que todavía no está activa en todas las pirámides que se estudian en primaria y en secundaria. Y es que no todos los hidratos son del mismo estilo. Tenemos pues fruta, verdura fresca de temporada, que es mucho más interesante en la base de la pirámide que los hidratos de carbono refinados. Y normalmente pues no se hace referencia a los integrales y se mete en el mismo saco pan, pasta, arroz, patatas en la base de la pirámide, cuando hoy en día sabemos que son precursores de la insulina y que tenemos que controlar un poquito ese impacto sobre la insulina, porque de ahí depende el control del apetito, el peso, el almacenamiento de grasa, incluso el estado de ánimo, porque hay como un eje intestino-cerebro que afecta mucho, como luego veremos. Entonces sí que es muy interesante que la base de la pirámide, como ya habíamos postulado en el año 2000, pues sea ejercicio al aire libre, porque hoy sabemos que es la vitamina D que se sintetiza a través de la piel, una base de fruta, verdura, vegetales frescos y de temporada que van a tener mejor precio, mejor calidad nutricional, algo de hidratos porque es la base de la energía, tanto pues, si somos deportistas como en la vida diaria, y luego proteína de calidad, pues priorizar legumbre y pescado, no tanto a la carne, que aquí somos muy de tomar carne, huevo, proteína de origen animal, y el pescado pues tiene omega 3, tiene otros micronutrientes que nos van a venir muy bien para mejorar la calidad de la proteína global de la dieta. Y ahora hablabas un poco de lo que es el ejercicio y su importancia en la coherencia nutricional, pero también te queríamos preguntar acerca del sueño y bueno, del estrés sí que hablabas un poco de cómo se conectaban, pero ¿cómo afecta el sueño y el estrés en esa coherencia nutricional? Pues nuestro método gira alrededor de la hormona insulina, que es la hormona central del metabolismo, y sobre la insulina impactan 3 factores que son modulables con nuestro estilo de vida. Uno es el exceso de sabor dulce en boca, y ahí metemos los hidratos de carbono, pan, pasta, arroz, patatas, cereales, pero también la fruta, también los edulcorantes, que activan directamente la secreción de insulina en el páncreas. Impacta también el ayuno prolongado, por ello eso ya adelanto que no soy muy fan del ayuno intermitente. Se tratará. Y el estrés. El estrés activa el cortisol y potencia el efecto de la insulina, y la insulina entonces nos va a descompensar el apetito, nos va a hacer que tengamos más tendencia a engordar, pero sobre todo en forma de grasa, de colesterol, más inflamación. Si somos deportistas vamos a tener más riesgo de lesión y nos va a costar más recuperarnos de esa posible lesión o de esa microrotura fibrilar que ocurre en todos los entrenamientos. Y si somos una persona normal, pues conforme vamos cumpliendo años vamos teniendo más papeletas para enfermar, pues itis, tendinitis, gastritis, gingivitis o las patologías que ya tienen nuestros familiares, que solemos repetir patrones. Entonces, si la insulina se nos descompensa por alguno de estos factores, vamos a tener menos calidad de vida, vamos a vivir menos años y con menos salud. Entonces, lo ideal es, para neutralizar el tema de los hidratos, del sabor dulce en boca, meter en cada comida algo de proteína, porque la insulina tira de un extremo a la cuerda y el glucagón, que es la hormona que activa las proteínas, es la hormona contraria y se estabiliza, y vamos a estar estabilizados de energía física, mental, emocional, vitalidad, rendimiento deportivo también. Para contrarrestar el segundo factor, que era el tema del ayuno prolongado, pues intentar que no pase más de 4 o 5 horas entre una comida y la siguiente,
que siempre incluya proteína y algo de grasa buena. Y para el tema del estrés, no dejar de lado el estilo de vida activo coherente, que es pues algo de ejercicio, tanto aeróbico como de fuerza, potencia, y la vida social, que es algo que también tiene que formar parte de cualquier estilo de vida coherente, porque si te aíslas porque tienes un ayuno prolongado muy largo, 16-8 por la noche, y dejas de lado la vida social, o tienes un estilo de vida muy estricto, pues por ejemplo los veganos, hay algunas personas veganas que lo llevan a tal extremo que restringen algo de vida social o familiar por no verse en una situación incómoda de no tener alternativa para comer. Entonces al final eso genera como un efecto bola, cortisol, insulina, que explota en algún momento y no nos ayuda pues a que sea algo sostenible en el tiempo. Yo ya para enlazar con lo que estabas comentando, ya que comentábamos tanto lo del ayuno intermitente, prácticamente cuéntanos un poco también los niveles que hay, porque hay diferentes tipos de ayuno, al fin y al cabo, que si no me equivoco, corrígeme, creo que hay un ayuno de 18 horas o 12. 16-8 es el más habitual, sí. Y el otro que es un poco más agresivo, que es como de 20... A ver, hay miles de planes de ayuno. De hecho, es algo que ya lleva en la historia de la humanidad siglos. Y realmente tiene sus beneficios, pues por ejemplo el Ramadán, que se me ocurre ahora, porque es un periodo de limpieza intestinal y pues los estudiosos del ayuno pues han detectado que hay fenómenos de autofagia que ayudan pues a que el cuerpo pues gestione pues esos residuos de toxinas, de mala alimentación, de mal descanso, que por eso es muy importante también no irse con el estómago muy lleno a la hora de dormir, porque si no esa limpieza no va a funcionar bien y tampoco vamos a controlar la insulina, porque el poco descanso activa también el cortisol, es como el estrés o el exceso de cafeína, de teína, de estresores nutricionales, de bebidas energéticas. Entonces el Ramadán, que se basa pues en solo ingerir alimentos cuando cae el sol, pues tiene sus beneficios y se realiza durante un periodo de tiempo determinado y se ha visto pues, que reducen los niveles de marcadores inflamatorios en la población, porque al final estamos ingiriendo menos alimentos, ¿no? Pero hay otro tipo de ayunos en los que se restringe el ayuno pues, por las horas de la noche, o hay gente pues, que cena y luego no ingiere nada hasta la siguiente comida. Entonces hace como 2 comidas principales. Tiene esos beneficios de que se activa la autofagia, que reduce las calorías de la dieta, que la persona pone atención en lo que está comiendo y acto seguido pues ya está ingiriendo menos calorías, está comiendo mejor, pero en muchos pacientes no tiene beneficio a medio o largo plazo. Y yo he visto muchas personas que vienen a la consulta después de haber intentado por su cuenta hacer el ayuno intermitente y no solo no han bajado de peso o no han mejorado su rendimiento deportivo, sino que me transmiten, y ya hay publicaciones al respecto, que tienen más descontrol de la ansiedad. Entonces ya se está relacionando gente que hace ayuno intermitente con mayor incidencia de trastornos del comportamiento alimentario. Entonces no es bueno para todos. Yo lo que quiero un poco transmitir es que cada persona pues, tiene sus preferencias alimentarias, sus ritmos, sus horarios de trabajo, de estudio, de entrenamiento. Y entonces un nutricionista lo que tiene que hacer es adaptarse a ello para que sea una dieta o un estilo de vida personalizado. Y eso, pues en mi experiencia, el ayuno intermitente no beneficia más que una dieta moderadamente hipocalórica y bien equilibrada hormonalmente con el tema de la insulina que vimos antes. Yo te quería preguntar una cosa, y es que hace unos días me comentaron que una persona conocida mía estaba realizando una especie como de desintoxicación que era parecido a lo del Ramadán, pero durante varios días no hacía ni la comida de la noche. No sé si tienes alguna información acerca de eso, porque a mí cuando me lo explicaron me sorprendió muchísimo y me decía que era como para regular todo y una especie de limpieza, porque... Hay estudios que dicen que saltarse la cena, o sea, realmente es el 16-8, que haces una merienda cena y luego haces la media mañana. Ayuda a ajustar los ritmos circadianos. Hay como cronodisrupciones que se llaman, que significa que ese metabolismo que tenemos perfectamente afinado, regido por los horarios de luz y noche, se desajusta por el estrés, porque somos muy cenadores tardíos, o comemos después de las 3, o tenemos horarios desequilibrados de comidas. Eso afecta a la cronodisrupción, quiere decir que las hormonas, en vez de tener una onda de activación diaria,
se descontrolan y es cuando empezamos a tener problemas de metabolismo. Por ejemplo, la insulina a las 12 es un momento de más actividad y a las 7, 8 de la tarde baja la actividad. Entonces quiere decir que a la tarde-noche no debemos tomar muchos hidratos porque no se metabolizan tan bien como al mediodía. Entonces ahí puede tener sentido cenar ligero o intentar cenar pues más bien proteína con algo de vegetal, para que no estamos metiendo más leña al fuego en un momento que el metabolismo no quema. Y entonces es lo que le pasa a mucha gente, que por el día lleva bien la dieta, pero luego le genera la ansiedad en cuanto llega a casa y es cuando pues asalta la nevera o tiene más consumo de alimentos, le llaman comfort foods o de recompensa, pues azucarados o snacks o chocolate o bollería. Entonces esa ingesta calórica a la noche tiene un mayor impacto que si la comieras por el día. Entonces puede tener sentido hacer pues una limpieza intestinal y un menor consumo de calorías saltándote la cena, pero siempre que no te afecte al control del apetito, porque como decíamos, hay perfiles de personas que le va bien y les ayuda a ordenarse y a regular el apetito, y hay yo diría que un 60% de los pacientes que han venido después de haber hecho ayuno intermitente que no les está siendo una herramienta eficaz. Entonces hay que adaptarlo. Yo quería preguntar, porque estábamos comentando lo de los errores a lo mejor que se suelen aparecer por la noche, profundizar en esos errores y además esos a lo mejor mitos. Un poco, cuéntanos los errores que te sueles encontrar más tú a la hora de los pacientes que vienen. Vale, pues errores que es un poco herencia social, es o que no se desayuna o que se desayuna dulce, bollería, tostada de mantequilla y mermelada, cereales, eso es súper habitual. Y realmente lo que hablamos de la insulina, un impacto dulce después de todo el ayuno de la noche tiene un doble efecto, y si además le metemos estresor nutricional, cafeína, café, té, mate, pues tiene un mayor impacto sobre la insulina. Entonces todo lo que comamos a posteriori como que se va a incorporar más en forma de grasa y nos va a dar un bajón de azúcar, una hipoglucemia, y vamos a tener apetito antes. Eso lo podéis ver con a lo mejor compañeros de piso o de trabajo que a lo mejor no desayunan y luego están con esos bajones y están yendo a la máquina del café constantemente varias veces al día. Entonces, ¿qué le meten? Además del café, azúcar, porque les da como más energía, pero entonces estamos como una montaña rusa tirando del páncreas que está segregando insulina para gestionar esos niveles de azúcar en sangre, y al final llega un momento que el páncreas se agota y genera una prediabetes y al final una diabetes. Entonces es muy importante ya desde pequeños, yo cuando voy a dar charlas a los coles, a los institutos, ya le digo tanto a los chavales como a las familias que incluyan algo de proteína en el desayuno. Y pues ejemplos, pues un sándwich, huevo revuelto, una tostada de Filadelfia, por ejemplo, que en vez de la mantequilla le pones Filadelfia y un poquitín de mermelada y sigues con esa concepción de desayuno dulce. Pero por ejemplo hay muy pocos cereales que sirvan, casi todos tienen como un recubrimiento de glucosa alta en fructosa, que es lo que hace que aunque los pongan como Special K o estos que son de dieta, que nos bombardean en época de operación bikini, te lo tomas con leche desnatada y la leche al final está dulce después de tomarlo, y es lo que hace que sean tan adictivos. Ese sabor dulce es 100 veces más adictivo que la cocaína, por lo que dicen los estudios. Entonces nos enganchan ya a ese sabor dulce y al final pues es muy difícil romper ese mecanismo de recompensa si no lo trabajamos desde una forma consciente y desde pequeños. A mí me acaba de surgir la duda, no teníamos ni planeado hablar de esto, pero hablas ahora de los cereales, de cómo se califican para dieta y todo esto, entonces te quería meter y hacer la pregunta de el Nutri-Score. Es un buen melón. ¿Tú qué opinas del Nutri-Score? Pues como buena gallega tengo que decir depende, porque para todo hay trucos. En la industria alimentaria es muy pilla y entonces como premia el algoritmo del Nutri-Score la fibra, premia la presencia de vitaminas, es tan fácil como meterle un poquito más de fibra, pero luego a lo mejor tiene como una calificación mejor que la competencia que no tiene tanta fibra,
pero aunque la mona se vista de seda, sigue careciendo de proteínas. Entonces, al final es como una balanza, yo se lo explico a los pacientes. Si tú le metes una manzana, a lo mejor con una loncha de pavo, equilibras. La manzana activa la insulina, el pavo activa el glucagón y ya está. Pero si tomas pan de molde que tiene más carga glucémica que el pan integral, o unos cereales que tienen aún todavía más carga glucémica, tienes que meterle en el otro platillo más proteína, pues a lo mejor un huevo cocido, para que esté equilibrado. Y lo mismo pasa con la textura. Tú cuando comes una pasta que está al dente, libera los azúcares más lentamente, activa menos la insulina, que si te la tomas ya muy pasada, o un pan de molde activa más la insulina, aunque tenga las mismas calorías, que un pan integral. Entonces, lo mismo, cuando haces un porridge, que también está muy de moda ahora, la avena, que es sana, sería el cereal mejor de elección. Al hacerlo con leche caliente y blandurrio, pues al final eso es como una bomba de azúcares que pasan al torrente sanguíneo más rápido. Es la carga glucémica. Una cosa es el índice glucémico, que es lo que sale en el papel, y la carga glucémica es cómo impacta en tu organismo. Entonces ahí sí que deberíamos equilibrar un poquito más la balanza, pues metiéndole semillas, metiéndole frutos secos, o metiéndole a lo mejor algo de proteína a mayores. Sí, yo hablando ahora que estábamos con lo de cantidad de proteína, carbohidratos y así, un poco el mítico plato de Harvard, ¿no? En plan, al fin y al cabo, cómo se reparte y si debería ser igual en todas las comidas. Como ya más vale, pues igual que con la pirámide que decíamos, que nosotros le hemos hecho ya desde el año 2000 una variación, y ahora parece que ya está instaurado que la insulina es lo más importante, porque antes se pensaban que eran las grasas las malas de la película, y fuimos disminuyendo las grasas de los años 60 y cada vez tenemos más infartos, más cardiovasculares, más diabetes, más cáncer. Al final son las patologías de la civilización moderna. Pues hoy en día se sabe también que el plato de Harvard todavía no lo han modificado, pero yo ya lo tengo modificado en mis protocolos, que no podemos meter hidrato y fruta y vegetales y de todo en el plato, porque al final estamos generando mucha carga glucémica que si no la compensamos con la proteína, pues no vamos a poder gestionar esa inflamación, que al final es lo que está haciendo que seamos cada vez una generación más enferma, y ya se está hablando que nuestra generación probablemente viva menos que nuestros padres o que nuestros abuelos, que con todos los avances científicos es una pena. Entonces yo eso lo trabajo mucho con los diabéticos, que sí que tienen que ser súper estrictos con el tema de la insulina y los hidratos de carbono, y mejoran muchísimo desde la primera semana. Entonces, mi plato recomendable, coherente, sería, si dividimos el plato en 3, un tercio del plato es la proteína, que viene siendo más mi mano, mira tu mano con respecto a la mía, es una mano más grande y más ancha. O sea, tu ración de proteína pues serían 2 buenos huevos fritos, o 2 trozos de pescado, o un buen trozo de entrecot de ternera, bien, y el mío sería un poquito más pequeño. Guarnición, siempre vamos a priorizar verdura, ensalada, legumbre, porque tiene una carga glucémica más favorable, 2 manos, 2 tercios del plato. Si queremos comer pasta, arroz o patatas, como tiene más carga glucémica, solo 1 tercio. Entonces, en la comida del mediodía podemos tomar una opción u otra, pero en la cena siempre es mejor, salvo que hagamos mucho entrenamiento y que eso lo quemamos, opciones de vegetales a la noche, porque vamos a descansar mejor, es más ligero para la digestión, aporta más micronutrientes, vitaminas, minerales, antioxidantes también, sobre todo si es fresca y de temporada, y es más económica. Otra cosa son los deportistas, que tenemos que adaptarle la dieta según el momento del día en el que entrenan, y ya hacemos pues la carga de hidratos antes y luego pues la recarga. Yo ahora también te quería preguntar el hecho de, hay muchas personas que tienen el problema de estar en casa, nos pasa a la gente de nuestra edad, estamos tanto tiempo en casa, ya sea estudiando, haciendo ejercicios de clase, que al final tienes vas a ir a la cocina y comer algo porque al estar sentado estás todo el rato ahí como picoteando, tengo hambre constante. Entonces, ¿qué consejo le das a las personas para intentar evitar este hábito de, a la mínima que tenga un poquito de hambre, ir a saciar ese hambre? Mira, ese es un síntoma de descompensación hormonal de la insulina. Yo es que soy un poco fan de la insulina, pero lo que decíamos, la insulina se activa cuando comemos azúcares, cuando estamos mucho tiempo en ayuno y por estrés. El estudiar es un estrés. Entonces, ahí es muy importante en épocas de exámenes, como el cerebro consume glucosa, a lo mejor en vez de hacer un tentempié a media mañana, hacer 2,
porque yo recuerdo que la vez que tuve más agujetas, y mira que yo hice siempre mucho deporte, natación y atletismo, fue cuando estaba con la tesis y estaba sentada en el ordenador y tenía agujetas en los gemelos. Yo siempre lo cuento porque es algo que te llama la atención, porque al final somos un todo y no puedes solo alimentar el cerebro, tienes que alimentar el cuerpo en su conjunto. Entonces, si tú notas que tienes bajones de azúcar y que el cuerpo te pide dulce, normalmente es los comfort foods, alimentos de recompensa, seguramente la anterior ingesta te has pasado con hidratos, ¿sabes? No tuvimos la balanza equilibrada. Entonces, si te tomas ahora de repente para calmar esa ansiedad solo una fruta, una galleta, un trozo de pan, va a ser como un ladrón energético. En el momento te sube el azúcar en sangre, tienes apetito, pero luego la insulina vuelve a trabajar y te vuelve a dar el bajón. Entonces vamos a estar en esos picos de montaña rusa. Lo ideal es pues, tomar una pieza de fruta, 2 frutas, algo de jamón cocido, serrano, cecina, lomo y unas nueces. Las nueces es grasa favorable, insaturada, que no engorda, que te ayuda a bajar el colesterol, regula la tensión, sacia el apetito, es maravilla. O en el pan, si te haces un bocadillito a media mañana, pues le echas un poquito de aceite de oliva y le llenas bien de fiambre magro, con los que comentábamos. Y luego, ahora yo quería profundizar en un tema que, bueno, esto va a ser enorme, pero un poco la dieta cetogénica, ¿no? De hecho, bueno, a lo mejor hay gente que no sabe lo que es, entonces, si puedes explicar un poco en qué se basa y cuáles son sus beneficios o también para qué población está enfocada. Vale, pues vaya por delante que tampoco soy fan de la dieta cetogénica. Hay muchas dietas de moda que realmente vienen como moda en Operación Bikini, en enero, siempre en la época del año en que la industria alimentaria hace más esfuerzo comercial y de marketing, porque hay mucha gente que pues no está contento con su peso, con su rendimiento deportivo o tiene alguna patología, y son momentos de año que estacionalmente pues siempre estamos más sensibles a... Ahora septiembre también es una época en la que la gente vuelve al gimnasio, vuelve a cuidarse y tal. Entonces lo que se basa es quitar todo el hidrato de carbono, lleva el tema de la insulina al extremo y genera una cetosis, por eso se llama cetogénica, pero hay infinidad de dietas, pues la Pronocal, la Atkins, la Isonut, la prueba de balas, tenemos un montón de dietas que se basan en lo mismo, la Montignac, que reducen drásticamente el contenido de hidrato de carbono llevándolo a un extremo y entonces generan cuerpos cetónicos y el aliento huele a acetona, por eso se llama cetogénica o cetosis. Normalmente hay que mirar esos cuerpos cetónicos que aparezcan en orina con unas tiras para saber que estás en cetosis, y se basan muchas de ellas en complementos de proteína. Hay algunas muy conocidas que la gente se llega a gastar hasta 500 euros al mes en productos de sobre para comer pues, polvos. Entonces hay gente que la hace con solo alimentación y pues es básicamente la Dukan, por ejemplo, que tomas durante la fase de ataque pues solo proteína de origen animal, vegetal, huevos, te dejan tomar lácteos, desnatados, queso, requesón, pero nada de fruta, nada de hidrato. Efectos secundarios, lo primero que se me viene a la cabeza pues estreñimiento, claro, sin fibra. Luego también hay un mareo, porque estos cuerpos cetónicos generan pues náuseas, generan pues déficit de concentración, como vértigos. Hay gente que incluso ha tenido una pancreatitis. He tenido una paciente que estuvo ingresada porque es una sobrecarga muy fuerte para el sistema digestivo, que solo come proteína. Y el efecto positivo que tiene es que genera anorexia, genera pérdida de apetito. Entonces, para los endocrinos que lo estaban recomendando durante muchos años, era muy bueno porque realmente le dan solo esos polvos. Ellos tenían pues una comisión por los productos que recomendaban porque era solo canal médico, y en algunas farmacias pues también había algunos productos Sick and Diet, por ejemplo, también era ese estilo, y los pacientes no tenían apetito, entonces el cumplimiento dietético era bueno, y como restringían tantísimo los hidratos
pues el efecto secundario es que había pérdida de peso, pero con el riesgo de salud, que luego ahí pues sube el colesterol, sube el riesgo también de cálculos de vesícula, de riñón, porque se acidifica mucho el organismo. Entonces yo no soy fan, hombre, antes de una cirugía bariátrica, pues hacer una dieta cetogénica, pues 15 días y tal, pero yo no la prolongaría mucho más en el tiempo. Hoy en día ya no la recomiendan tanto, y ahora está muy de moda el Ozempic, estas nuevas inyecciones para adelgazar que mejoran el metabolismo de la insulina, también controlan el apetito a nivel hipotalámico. Entonces casi todos los endocrinos que conozco ya no recomiendan tanto las dietas cetogénicas y más este medicamento que es de uso médico. Llevamos hablando de alimentos mucho tiempo, pero también te quería preguntar una cosa, que es el hecho de la hidratación. Nos hablan desde pequeños de la importancia de la hidratación, pero ¿cuán importante es hidratarse? Vale, pues la hidratación, como somos un metabolismo que funciona en medio acuoso, es muy importante que esa depuradora en el organismo, tanto a nivel de órganos, sistemas como celular, esté adecuadamente funcionando y que haya pues una retirada de los residuos y que entre agua en los fluidos intra y extracelulares para que pueda penetrar bien los nutrientes. Entonces es muy importante en épocas de este ola de calor como estamos ahora, saber que los niños pequeños y los ancianos no tienen el reflejo de la sed bien ajustado, entonces están en más riesgo de sufrir una deshidratación. Ayer mismo murió una persona de 44 años en Madrid por un golpe de calor. Es cierto que tenía alguna patología previa y que tomaba medicación, pero me refiero que es algo muy importante reponer líquidos después de estar pues trabajando al aire libre o haciendo deporte al aire libre en épocas de mucho calor. Normalmente se dice que por cada 1000 calorías hay que reponer 1 litro de agua. Pero también es importante saber que si estamos haciendo ejercicio físico, a veces pues hay que ir reponiendo según vamos desarrollando, sobre todo los deportes de resistencia. Pues ahora hemos visto el avituallamiento en los Juegos Olímpicos, en los deportes de resistencia, que es tan importante como la preparación previa, durante y post prueba. Entonces es importantísimo prevenir pues la pájara por una deshidratación, la pérdida también de sales minerales, y a veces en la hidratación se acompaña también de bebidas hipertónicas con sales para evitar que haya una bajada del rendimiento. Yo de hecho te quería preguntar un poco de una persona que a lo mejor haga deporte aeróbico de larga duración, donde se pierde mucha hidratación y sales minerales. ¿Qué sería a lo mejor lo más recomendable para tomar o así y luego pues seguir haciendo la actividad física? Pues dependiendo la duración de la prueba, porque hay deportes de resistencia que son de intensidad baja pero de larga duración, que al final tienes mucho desgaste, y hay otros que son de resistencia de un poquito más de intensidad pero más corta duración, que a lo mejor tienes que reponer menos porque hay menos periodo de prueba. Por eso yo lo que siempre recomiendo es nunca hacer experimentos en el día de la prueba, siempre hacerlos en los entrenamientos previos, y hay quien lo tiene que ir conjugando también con la reposición de carbohidratos, de una mezcla de glucosa y fructosa, porque también va bajando el glucógeno muscular y hepático y llega un momento que perdemos capacidad de esfuerzo, ese rendimiento se merma. Entonces tenemos que ir reponiendo pues cada media hora de prueba larga pues agua y electrolitos, y sobre todo pues a lo mejor en el post, si es una media maratón, pues justo en el final de la prueba hay un gel de glucosa fructosa, hay quien le va bien algo de guaraná o de ginseng para ese plus del sprint final, pero cada deportista es un mundo. Por último, queríamos tratar un tema que es un poco controversial, que es el hecho de la dieta vegetariana y la dieta vegana. Entonces, un poco las diferencias que hay, y luego nos metemos en qué les falta a las personas que pueden llevar esta dieta de nutrientes y así. Bueno, bien llevada, son un estilo de vida que lo puede llevar hasta un deportista de élite. De hecho, hay muchos que ya sabemos que han cambiado su dieta y han mejorado el rendimiento, otros a lo mejor no tanto. Lo que es muy importante es saberlas diferenciar. Un vegano no come nada de origen animal, incluso rechaza la miel, y un vegetariano normalmente suele ser ovolácteo vegetariano, come huevo y lácteos, entonces no tiene necesidad de suplementarse. Un vegano sí tiene que, pues mi consejo es que se ponga en manos de un nutricionista experto en dieta vegana, porque por lo pronto ya va a tener déficit de vitamina B12,
que está presente solo en los alimentos de origen animal. Y luego hay que también vigilar el hierro, sobre todo si es una deportista mujer que tenemos pues pérdidas a nivel menstruación, y para evitar la tríada de la mujer deportista que es muy habitual por el sobreesfuerzo y porque no se acompaña pues el diseño de la dieta acorde a los entrenamientos y a los requerimientos. Entonces es muy importante supervisar la dieta, sobre todo a nivel de proteína vegetal. Es lo que yo veo que a la gente le cuesta más, porque yo tengo muchísimo vegetariano, vegano en la consulta con problemas de diabetes, colesterol, patologías inflamatorias, porque ser vegetariano no implica comer bien. Si solo tomas alimentos refinados, pues pan, pasta, arroz, cereales refinados, bollería, tomas mucha fruta que es sana, pero no la compensas con proteína, al final estás generando hiperinsulinemia y todo lo que hablábamos, pues descontrol de apetito, acumulación de grasa, de peso, de colesterol y problemas de itis, tendinitis, gastritis, y para un deportista horrible. Y entonces es muy importante eso, aprender a que hay proteínas de origen vegetal, pues de la soja, que están genial, tofu, tempe, el seitán del trigo, tenemos también pues semillas, tenemos legumbres, tenemos frutos secos. Entonces antes se pensaba que tenías que en una misma comida meter mezclando, pues por ejemplo, lentejas con arroz para que la proteína fuese completa. Hoy en día se sabe que no, que puedes tomar lentejas con trozo de pan en el bocata de la merienda y el cuerpo es sabio y ya coge los aminoácidos que le faltan a la lisina, a la metionina, y ya conseguimos la proteína perfecta. Solo avisar que nos han quedado muchos temas sin hablar. Por suerte Amil pues, nos va a hacer el favorazo de poder hacer una segunda parte. Entonces, bueno, agradecerte mucho que poder tener este episodio. También agradecerte de antemano pues, todos los temas que aún nos faltan, que vendría siendo micronutrientes, suplementación y más temas que si alguna persona que lo esté viendo le surge alguna duda, por favor que lo dejen en los comentarios y poco más. Dicho esto, vamos con la última sección, así rapidilla, la canción de la semana. Muy rápido. Nada, prácticamente, no es, bueno, claro, no tienes el móvil, pero prácticamente era decir la canción que, bueno, más nos representa esta semana y bueno, si quieres te dejo el móvil por si quieres buscarla, alguna canción o así. ¿A la que más me representa a mí? Sí, más o sea, cada uno va a poner una, pero bueno, hacemos rápido. La canción que estoy escuchando más esta semana, que es una de mis favoritas, es Fire with Fire de Scissor Sister. Muy bien. Vale, yo tengo que fui al concierto el otro día de Avir, que es Mykonos 2007. Y tú vas enterita de blanco, mi corazón te lo está voy a cortar ya porque si no me sale. Yo voy a poner una canción que fui a ver en unas fiestas y entonces bajando en el coche estuvimos escuchando una canción que hacía muchísimo tiempo que no había escuchado, que es Ahí viene el bombero. Pues nada, te lo he dicho mil. Nada, un placer estar con vosotros. Aquí y... Nos vemos en la segunda parte. Chao, chao, chao.